Psicólogo, buenos días. Buenos días, Jean Martín. Ajá. Oye, Jean Martín está un poquito mudo, pero ahorita le colocan la voz. Qué rico empezar la mañana, Mari, y encima empezar con un tema que realmente a mí me da un poco de miedo. Sí, a muchos de verdad, porque ¿quién no ha escuchado de repente ruidos extraños en su hogar, en el trabajo? Sobre todo cuando uno está solita, de repente y no está acompañada. Qué miedo eso que te tapas así y dices... Horrible, horrible, Mari, horrible. Y para conversar sobre este tema está con nosotros Félix Rivera, parapsicólogo, y José Rivera, investigador paranormal, a quien pedimos fuerte las palmas, por favor, Mari. Palmas, por favor, para ellos. Félix, tú ya eres todo un especialista y caserito en estos temas que de verdad nos interesan tanto. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un fantasmita en casa? Lo primero es mantener una mente abierta y objetiva. La primera recomendación sería tratar de ser siempre un abogado del diablo, o sea, buscar una explicación que pudiera de alguna manera justificar el evento. Si no la encontramos o no nos sentimos que es muy válida, a partir de ese momento tenemos que empezar a desarrollar un registro. Cada actividad que ocurra hay que anotarla. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento se da? ¿Qué cosa en particular pasó? Ah, mira, qué importante. Ahora, José, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos diferenciar de lo real a lo subjetivo? Bueno, definitivamente cada persona tiene un nivel de sensibilidad diferente. En mi caso, por ejemplo, se me erizan los cabellos en la nuca. Y yo tengo la capacidad de poder verlos. Otras personas, por ejemplo, los escuchan, los sienten o incluso a veces tienen una sensación como de que algo va a pasar, una angustia, ¿no? Y de repente esa angustia significa que alguien o algún cuerpo o algún espíritu está cerca de nosotros en ese momento. Claro, entonces para eso es que nosotros utilizamos toda esta tecnología para poder diferenciar lo que puede ser, digamos, lo que me parece y lo que es de verdad, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, yo agarrándote un poquito de lo que tú dices, ¿no? A mí me pasa muchas veces de que puedo estar escuchando, yo soy muy miedoso, Mari, para esas cosas, pero puedo haber estado escuchando en mi casa de repente algún movimiento y automáticamente quiero ligarlo con el hecho de que puede ser, pues no sé, algo que estuvo mal acomodado y justo se cayó, de repente mis perros estuvieron y justo lo golpearon. ¿Cómo me puedo dar cuenta realmente si es que es eso o si es que realmente hay un cuerpo en mi casa? O sea, si es que no tengo esa facilidad hay la presencia de algo, claro, ¿no? De algo que no se sabe exactamente qué es. Por ejemplo, a mí me sucede que cuando yo puedo estar sola en mi casa, pero siento que hay alguien. No hay nadie. Y tengo así como que un friecito. Y lo primero que hago es taparme y apagar todo. Bueno, les voy a comentar un caso en particular que es divertido. Nos llamaron a una casa en Barranco donde tenían unos problemas terribles. Escuchaban pasos, escuchaban ruidos, movimiento de muebles. Y llegaba un momento en que la situación se hacía tan insoportable que cuando ellos decían, no tengan miedo, tranquilos, ¿no? Es una casa vieja, la madera cruje. Y en eso escuchaban unos ruidos así inexplicables, como un y entonces olvídate. Todo el mundo agarraba y se encerraba en su habitación a piedra y lodo con su rosario, ¿no? Dormían con las luces apagadas, amanecían con los televisores prendidos, hasta que llegó un momento en que la situación se hizo insostenible y entonces nos llamaron. Cuando ellos nos contaron cada uno sus experiencias, nosotros decidimos hacer una investigación de campo. Lo primero que comprobamos fue que era una casa antigua, tenía un tragaluz alto, y entonces por ahí entraba el aire. El piso era de vigas de madera, y entonces en la mañana las paredes recibían el sol, la casa se caldeaba, y se producía una dilatación de la madera. En la noche empezaba a entrar el aire frío, y la que estaba más cerca de la ventana se volvía a su posición, perdía la dilatación primero, y la última después. Entonces sonaba como si fueran pasos, tac, 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 tac. Y era curioso porque ellos regresaban del trabajo y de pronto comenzaban a sonar los peldaños de la escalera o la tabla del piso, y ellos pensaban que alguien los estaba correteando. También dicen de que la gente, por ejemplo, cuando siente algo, los insulta, empieza a hablar fuerte. Eso es verdad. No es una buena recomendación. Que se molestan. No siempre es una buena recomendación, porque es como que yo te diga, depende de la naturaleza del individuo. Un espíritu es una persona que antes estuvo viva. Entonces, supongamos, hay personas que son contestatarias. Del mismo modo, hay espíritus que son contestatarios, y de repente, si tú los retas,
te agreden. Se pueden agredir. Ahora, y se pone hay rebelde. personas que utilizan a Jesús también, en el nombre de Jesús, te pido que te vayas. ¿Eso de alguna manera está bien, está mal? Yo pienso que de alguna manera es mucho más válido porque nos da confianza, nos da fuerza. Cuando una persona se topa frente a frente con una aparición paranormal, lo primero que tiene que hacer es mantener su ritmo de respiración. Si lo que estoy viendo me está haciendo daño, es mejor que no lo mire, que cierre los ojos por un momento. Y por favor, no salir corriendo, porque es ahí donde la gente se daña, se cae, se mata, se lastima. Él no tiene cuerpo. Muchas veces son fantasmas consumidores de energía y se alimentan de mi miedo. Si yo genero un gran pavor, se agrego adrenalina y se puede establecer un puente que le va a permitir inclusive mover objetos. Imagínate. Pero imagínate ahora si no tenemos esta información a lo que podemos llegar. Ahora, para poder llegar a todo eso, tú nos has traído todo parte de tu equipo. Digamos que es la versión pequeña de lo que carga cada uno de mis investigadores. La versión pequeña, Mari, imagínate. Y nosotros mismos, por ejemplo, en casa, con nuestras cámaras fotográficas, con la cámara del celular, ¿podríamos también tomar y chequear o tienen que ser cosas especializadas para poder ver si hay algo dentro de nuestro entorno? Te explico, muchas veces el flash borra la imagen. Por favor, quisiera pedir que te pongas de pie, José. Para. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación, vestimos de negro. O sea, esta es la indumentaria que utilizamos para hacer las investigaciones. ¿Por qué? Porque si una entidad o un orbe pasa frente a nosotros, por contraste, si tenemos una camisa clara o de color, no va a aparecer en la fotografía. Entonces yo estoy preparada. No, tú tienes un brillo no tienes brillo. especial, tú tienes demasiado brillo. Además, sí, tu brillo no te va a permitir. Ahora, siempre mi chicherito. Hablando de lo que tenemos aquí en la mesa, veo que son dos cámaras fotográficas también, pero todo eso tú lo llevas cargado, ¿no? Eso lo vas poniendo en algún lugar. Se va colocando. Sí, se va claro, por lo general vamos cruzados de morrales y maletines y vamos utilizando la herramienta que necesitamos dependiendo del tipo de comprobación que queremos realizar. Supongamos, llego a mi casa, ya, perfecto. Ya sé que hay ahí un ente, ya sé que hay alguien en mi casa. Un intrusito. Tengo un intrusito, tengo mi cámara, tengo todo. ¿Qué hago? Ok. Lo primero, por ejemplo, sería verificar las temperaturas, que es lo que pueden hacer las personas en casa. O sea, si yo tengo las ventanas cerradas, si no hay una corriente de aire o algo que justifique variaciones de temperatura, y yo siento que en la casa hay un ambiente que es más frío que los demás, entonces ya puedo tener un primer punto de partida que me diga que esto no es lógico. Porque inclusive nos ha pasado que en algunas casas donde debería ser más cálido, que es donde está el balcón que recibe el sol, es más frío que adentro de la casa donde está más abrigado. Y esto se produce porque, por ejemplo, cuando fuimos a la Casa Sousa, hicimos una medición de temperatura y nos dio una variación increíble. Y es que de ahí se había lanzado una persona. Wow. Y bueno, Ya, ahora, ¿esto por qué se queda durante muchos años o esto tiene un proceso, un tiempo, digamos? ¿Cuánto tiempo pueden estar los fantasmas? Estas manifestaciones tienen que ver mucho con la naturaleza de la entidad. Si ellos quieren manifestarse, te van a hacer sentirlo. Muchas veces los tienes en casa y ni siquiera te molestan y vives en armonía. ¿Cómo los podríamos hacer descansar en todo caso? ¿Qué tendríamos que hacer para que ellos se retiren? Una vez que nosotros identificamos la presencia fantasmal, existen una serie de procedimientos que implican limpiar la casa. Lo primero es limpiar la casa. Para esto lo que hacemos es utilizar agua bendita. El agua bendita siempre la ponemos en todos los muros de la mitad para arriba y en las esquinas y en los marcos de la puerta, nunca al piso. Luego de eso... ¿Y eso por qué? Porque el agua consagrada ahuyenta a las entidades oscuras. ¿Y por qué no en el piso? ¿Por qué no en el piso? Porque la vamos a pisar. Es un signo de respeto. Muy bien, entonces son los muros del Y luego medio lo que hacemos arriba. es utilizar, por ejemplo, inciensos. Las plantas son seres vivas, liberan una gran cantidad de energía positiva y eso muchas veces ahuyenta a las entidades oscuras. Porque las entidades positivas se pueden quedar en casa, hasta nos dan buena vida. Ahora Félix, por ejemplo, ¿no?
Ya los encontramos, ya más o menos nos has explicado qué hacemos si es que los queremos votar. Pero ¿qué pasa si esta entidad no se va? Y de repente, más de jugarnos una bromita por ahí, quiere molestar. ¿Cuánta gente que se ha mudado? A nosotros nos han tirado planchas, Claro. cinceles, cuchillos, martillos y diversos objetos. Él se fracturó un dedo en una... Cabalmente nosotros utilizamos estos aparatos para identificarlos. Ajá. Y de esa manera poder saber qué cosa podemos hacer para... Si son buenos o si son malos. Claro, porque la fotografía te dice mucho. ¿Y están en todas partes? O sea... Los fantasmas no solamente están en las mazmorras, en las iglesias o en los cementerios, están en todo, en la vida cotidiana. Porque, por ejemplo, en esta casa de televisión también ha vivido hace 300 años cantidad de gente. Yo les cuento, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una sesión de Ouija en La Noche es Mía, con Carlín, y se presentó un espíritu que inclusive nos dio su nombre y nos contó en qué circunstancias había fallecido en esta zona. Luego, hablando él con algunos de los personajes que han estado desde la fundación de esta casa, nos contaron que esa historia era real, o sea, era cierto. Imagínate. Entonces aquí tenemos a alguien que siempre nos está acompañando. Acá hay más de uno, Tranquila. pero parece ser que le tienen cariño al canal. Qué bueno, qué lindo. Y que se queden acá, los queremos mucho, ¿ah? Lo que necesiten nos piden nomás y acá se les atiende. Pero ahora, ¿puede llegar uno de esos cuerpos, meterse a un cuerpo humano, tomar posesión de un ser vivo? El fenómeno de la posesión se da de la siguiente manera. Cuando tú llegas a una casa donde hay una entidad hostil y esa entidad quiere poseer a alguien, lo primero que va a hacer va a buscar a la persona que tiene más temor. Lo va a asustar y lo primero que va a hacer es no dejarlo dormir para que se vaya debilitando. La persona se va agotando y entonces en ese momento es fácil pensar en poder realizar la posesión. Es lo primero entonces, que no te dejen dormir con estos ruidos que ya habíamos comentado antes. Y el amigo imaginario, en algún momento todos hemos tenido un amigo imaginario. ¿Qué tanto hay que hacerle caso al amigo imaginario? ¿Los niños tienen esa capacidad de poder ver? Bueno, te voy a decir de que ellos son seres mucho más puros. Y hay que prestarle mucha atención a esto del amigo imaginario, porque a veces yo tengo casos muy particulares. Por ejemplo, había un niño que le relataba a sus padres que se quedaba dormido en el colegio. Pero, hijito, ¿por qué no duermes? Es que en la noche está el señor ahí y no me deja dormir. ¿Y quién es el señor? Y le describía a una persona con una indumentaria. Y entonces los padres decían, bueno, seguramente es la imaginación del pequeño. Pero comenzó a utilizar algunos temas y comenzó a utilizar algún lenguaje que no era pues el lenguaje coloquial de la familia, ¿no? Y se dieron cuenta. ¿Y qué entonces, hicieron? ¿de dónde ha sacado esa palabra? Claro, obvio. Y entonces él decía, es que Samuel habla así. Samuel. Y tenía Y nombre. de pronto ya tenía nombre, etc. ¿Y por qué nunca puedo ver yo a Samuel? Es que él no quiere que tú estés cuando él viene. ¡Oh! Y me desmayé. Entonces lo que hicimos fue colocar unas cámaras y, oh, maravilla, aparece el niño y el contorno de una persona en la esquina de su cama. Samuel. Y se identificó quién era, o sea, de dónde venía, qué había pasado. Samuel. Este era el caso de un joven que por una decepción amorosa se suicidó ahí. Y agarraba y le decía al niño literalmente que la vida era terrible, que uno sufría mucho, que mejor si él se moría era un gasto menos para sus padres y iba a ser mucho más feliz. Ahora, imagínate, ¿no? Imagínate lo que el niño Todo lo también que te está puede llevar. percibiendo, o sea, lo que el bebé está recibiendo y obviamente felizmente que lo pudo comunicar a sus padres. Ese es el momento como para llamar al especialista. Mira, Y que muchas verifiquen veces si es las bueno, maestras juegan un rol fundamental. A veces los niños dibujan y sus dibujos muestran escenas pues súper cuentas, ¿no? Escenas explícitas de sexo, de violación, etcétera. Y la profesora le dice, ¿por qué has visto esto? ¿Dónde has visto esto? Llama a los padres, seguramente usted tiene alguna película sucia y se ha descuidado y el niño lo ha visto y se ha quedado traumado con esto. No, jamás, en mi casa no tengo nada de eso, ni siquiera tenemos canal porno en el cable, ni cosas por el estilo. Y le preguntan al niño, ¿y de dónde viene esto? No, es que así le hicieron daño a mi amiga. La niña que juega conmigo, eso le hizo su padrastro acá.
Mira que historias terribles, historias realmente terribles. Y nosotros nos podemos, o sea, si me mudo, por ejemplo, me llevo también a la... Algunas veces ocurre, porque, por ejemplo, los suicidas no pueden moverse, están fijos al lugar donde se quitaron la vida. Pero... ¿Por siempre? Sí, por lo general es así, salvo que se lleven adelante algunos procedimientos de exorcismo. Y sabes, por lo general, a quienes siguen, a los que tienen esa sensibilidad un poco más desarrollada, porque como contigo pueden crear un vínculo, entonces dicen, no, con él me comunico, con él me voy. O sea, cuando ellos descubren que en la casa hay alguien que es medium, entonces comienzan a interactuar con esa persona. Cuanto más contactos hay, se hace más fluido. Felizmente soy L, yo soy Small, ¿no? Felizmente que ahí no vamos a tener problemas. Mira todo lo que nos vamos enterando. Y que tú nos acabas de decir hace un momento que hiciste Ouija en la noche es mía. ¿Tú le recomiendas de repente esto a la gente para que lo haga en casa si es que sienten algo extraño? Muchos de los problemas que nosotros atendemos ocurren porque lo hicieron como un juego. De pronto los muchachos hoy día le quisieron jugar una broma a las enamoradas y aprovechándose de que no estaban los padres en casa, llevan adelante una sesión de espiritismo. Hacen invocaciones, lo hacen en forma muy histriónica, y ellos no saben que lo están escuchando, y de pronto se asustan cuando ven que el vaso se mueve solo, y salen despavoridos, no cierran bien la sesión, y luego tenemos un caso de posesión. Definitivamente la Ouija no es un juego. Terrible, Mari Félix, como siempre un placer conversar con ustedes, José, muchísimas gracias. Así que ya saben, si tienen algún fantasmita en casa, no lo traten mal, por favor, trátenlo bien y llamen a los profesionales para que puedan hacer algo. ¿Dónde te ubicamos, Félix? Bueno, estoy en mi teléfono que es el 424-8858 y siempre, por supuesto, en mi página web contactoesotérico.com. Y si entran a través de la página al Facebook y ponen me gusta, les puedo contestar una pregunta. Totalmente gratis. Totalmente. Voy a entrar ahí. Voy a poner las palmas. Nos vamos a la pausa, Mari, y ya regresamos con mucho más. No te muevas. Ya volvemos. Esto es Para Ella. Objetos. Imagínate. Pero imagínate ahora si no tenemos esta información a lo que podemos llegar. Ahora, para poder llegar a todo eso, tú nos has traído todo parte de tu equipo. Digamos que es la versión pequeña de lo que carga cada uno de mis investigadores. La versión pequeña, Mari, imagínate. Y nosotros mismos, por ejemplo, en casa, con nuestras cámaras fotográficas, con la cámara del celular, ¿podríamos también tomar y chequear o tienen que ser cosas especializadas para poder ver si hay algo dentro de nuestro entorno? Te explico. Muchas veces el flash borra la imagen. Por favor, quisiera pedir que te pongas de pie, José. Para. ¿Qué nos vas a hacer? Cuando nosotros vamos a hacer una investigación, vestimos de negro. O sea, esta es la indumentaria que utilizamos para hacer las investigaciones. ¿Por qué? Porque si una entidad o un orbe pasa frente a nosotros, por contraste, si tenemos una camisa clara o de color, no va a aparecer en la fotografía. Entonces yo estoy preparada. No, tú tienes un brillo muy especial, tú tienes demasiado brillo. Además, sí, tu brillo no te va a permitir. Ahora, siempre mi chicherito. Hablando de lo que tenemos aquí en la mesa, veo que son dos cámaras fotográficas también, pero todo eso tú lo llevas cargado, ¿no? Eso lo vas poniendo en algunos lugares. Colocando. Sí, se va claro, colocando. por lo general vamos cruzados de morrales y maletines y vamos utilizando la herramienta que necesitamos dependiendo del tipo de comprobación que queremos realizar. Supongamos, llego a mi casa, ya, perfecto. Ya sé que hay ahí un ente, ya sé que hay alguien en mi casa. Un intrusito. Tengo un intrusito, tengo mi cámara, tengo todo. ¿Qué hago? Ok. Lo primero, por ejemplo, sería verificar las temperaturas, que es lo que pueden hacer las personas en casa. O sea, si yo tengo las ventanas cerradas, si no hay una corriente de aire o algo que justifique variaciones de temperatura y yo siento que en la casa hay un ambiente que es más frío que los demás, entonces ya puedo tener un primer punto de partida que me diga que esto no es lógico. Porque inclusive nos ha pasado que en algunas casas donde debería ser más cálido, que es donde está el balcón que recibe el sol, es más frío que adentro de la casa donde está más abrigado. Y esto se produce porque, por ejemplo, cuando fuimos a la Casa Sousa, hicimos una medición de temperatura y nos dio una variación increíble. Y es que de ahí se había lanzado una persona. Wow. Y bueno, Ya, ahora, ¿esto por qué se queda
durante muchos años o eso tiene un proceso, un tiempo, digamos? ¿Cuánto tiempo pueden estar los fantasmas? Estas manifestaciones tienen que ver mucho con la naturaleza de la entidad. Si ellos quieren manifestarse, te van a hacer sentirlo. Muchas veces los tienes en casa y ni siquiera te molestan y vives en armonía. ¿Cómo los podríamos hacer descansar en todo caso? ¿Qué tendríamos que hacer para que ellos se retiren? Una vez que nosotros identificamos la presencia fantasmal, existen una serie de procedimientos que implican limpiar la casa. Lo primero es limpiar la casa. Para esto lo que hacemos es utilizar agua bendita. El agua bendita siempre la ponemos en todos los muros de la mitad para arriba y en las esquinas y en los marcos de la puerta, nunca al piso. Luego de eso... ¿Y eso por qué? Porque el agua consagrada ahuyenta a las entidades oscuras. ¿Y por qué no en el piso? ¿Por qué no en el piso? Porque la vamos a pisar. Es un signo de respeto. Muy bien, entonces son los muros del Y luego medio lo que hacemos arriba. es utilizar, por ejemplo, inciensos. Las plantas son seres vivas, liberan una gran cantidad de energía positiva y eso muchas veces ahuyenta a las entidades oscuras. Porque las entidades positivas se pueden quedar en casa, hasta nos dan buena vida. Ahora Félix, por ejemplo, ¿no? Ya los encontramos, ya más o menos nos has explicado qué hacemos si es que los queremos votar. Pero ¿qué pasa si esta entidad no se va? Y de repente, más de jugarnos una bromita por ahí, quiere molestar. ¿Cuánta gente que se ha mudado? A nosotros nos han tirado planchas, cinceles, cuchillos, martillos y diversos objetos. Él se fracturó un dedo Cabalmente nosotros utilizamos estos aparatos para identificarlos. Y de esa manera poder saber qué cosa podemos hacer para... Si son buenos o si son malos. Claro, porque la fotografía te dice mucho. ¿Y están en todas partes? O sea... los fantasmas no solamente están en las mazmorras, en las iglesias o en los cementerios, están en todo, en la vida cotidiana. Porque, por ejemplo, en esta casa también ha vivido hace 300 años cantidad de gente. Yo les cuento, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una sesión de Ouija en La Noche es Mía con Carlín y se presentó un espíritu que inclusive nos dio su nombre y nos contó en qué circunstancias había fallecido en esta zona. Luego, hablando de él con algunos de los personajes que han estado desde la fundación de esta casa, nos contaron que esa historia era real, o sea, era cierto. Imagínate. Entonces aquí tenemos a alguien que siempre nos está acompañando. Acá hay más de uno, pero parece ser que le tienen cariño al canal. Qué bueno, qué lindo. Y que se queden acá, los queremos mucho, ¿ah? Lo que necesiten nos piden nomás y acá se les atiende. Pero ahora, ¿puede llegar uno de esos cuerpos, meterse a un cuerpo humano, tomar posesión de un ser vivo? El fenómeno de la posesión se da de la siguiente manera. Cuando tú llegas a una casa donde hay una entidad hostil y esa entidad quiere poseer a alguien, lo primero que va a hacer va a buscar a la persona que tiene más temor. Lo va a asustar y lo primero que... Como un friecito y lo primero que hago es taparme y apagar todo. Bueno, les voy a comentar un caso en particular que es divertido. Nos llamaron a una casa en Barranco donde tenían unos problemas terribles. Escuchaban pasos, escuchaban ruidos, movimiento de muebles y llegaba un momento en que la situación se hacía tan insoportable que cuando ellos decían, no tengan miedo, tranquilos, ¿no? Es una casa vieja, la madera cruje. Y en eso escuchaban unos ruidos así inexplicables, como un y entonces olvídate. Todo el mundo agarraba y se encerraba en su habitación a piedra y lodo con su rosario, ¿no? Dormían con las luces apagadas, amanecían con los televisores prendidos, hasta que llegó un momento en que la situación se hizo insostenible y entonces nos llamaron. Cuando ellos nos contaron cada uno sus experiencias, nosotros decidimos hacer una investigación de campo. Lo primero que comprobamos fue que era una casa antigua, tenía un tragaluz alto, y entonces por ahí entraba el aire. El piso era de vigas de madera, y entonces en la mañana las paredes recibían el sol, la casa se caldeaba, y se producía una dilatación de la madera. En la noche empezaba a entrar el aire frío, y la que estaba más cerca de la ventana se volvía a su posición, perdía la dilatación primero y la última después. Entonces sonaba como si fueran pasos, tac, 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 tac. Y era curioso porque ellos regresaban del trabajo y de pronto comenzaban a sonar los peldaños de la escalera o las tablas del piso
y ellos pensaban que alguien los estaba correteando. También dicen de que la gente, por ejemplo, cuando siente algo, los insulta, empieza a hablar fuerte. Eso es verdad. No es una buena recomendación. Que se molestan. No siempre es una buena recomendación porque es como que yo te diga, depende de la naturaleza del individuo. Un espíritu es una persona que antes estuvo viva. Entonces, supongamos, hay personas que son contestatarias. Del mismo modo, hay espíritus que son contestatarios y de repente, si tú los retas, te agreden. Se pueden agredir. Ahora, y hay personas que utilizan a Jesús también, en el nombre de Jesús, te pido que te vayas. ¿Eso de alguna manera está bien, está mal? Yo pienso que de alguna manera es mucho más válido porque nos da confianza, nos da fuerza. Cuando una persona se topa frente a frente con una aparición paranormal, lo primero que tiene que hacer es mantener su ritmo de respiración. Si lo que estoy viendo me está haciendo daño, es mejor que no lo mire, que cierre los ojos por un momento. Y por favor, no salir corriendo, porque es ahí donde la gente se daña, se cae, se mata, se lastima. Él no tiene cuerpo. Muchas veces son fantasmas consumidores de energía y se alimentan de mi miedo. Si yo genero un gran pavor, se agrego adrenalina y se puede establecer un puente que le va a permitir inclusive mover. ¡Empezamos rápidamente! ¡Mari, qué rico! ¡Buenos días! Buenos días, Jean Martín. Ajá. Oye, Jean Martín está un poquito mudo, pero ahorita le colocan la voz. Qué rico empezar la mañana, Mari, y encima empezar con un tema que realmente a mí me da un poco de miedo. Sí, a muchos de verdad, porque ¿quién no ha escuchado de repente ruidos extraños en su hogar, en el trabajo? Sobre todo cuando uno está solita, de repente y no está acompañada. Qué miedo eso que te tapas así. Y dices, horrible, horrible, Mari, horrible. Y para conversar sobre este tema está con nosotros Félix Rivera, parapsicólogo, y José Rivera, investigador paranormal, a quien pedimos fuerte las palmas, por favor, Mari. Palmas, por favor, para ellos. Félix, tú ya eres todo un especialista y caserito en estos temas que de verdad nos interesan tanto. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un fantasmita en casa? Lo primero es mantener una mente abierta y objetiva. La primera recomendación sería tratar de ser siempre un abogado del diablo, o sea, buscar una explicación que pudiera de alguna manera justificar el evento. Si no la encontramos o no nos sentimos que es muy válida, a partir de ese momento tenemos que empezar a desarrollar un registro. Cada actividad que ocurra hay que anotarla. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento se da? ¿Qué cosa en particular pasó? Ah, mira, qué importante. Ahora, José, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos diferenciar de lo real a lo subjetivo? Bueno, definitivamente cada persona tiene un nivel de sensibilidad diferente. En mi caso, por ejemplo, se me erizan los cabellos en la nuca. Y yo tengo la capacidad de poder verlos. Otras personas, por ejemplo, los escuchan, los sienten o incluso a veces tienen una sensación como de que algo va a pasar, una angustia, ¿no? Y de repente esa angustia significa que alguien o algún cuerpo, algún espíritu está cerca de nosotros en ese momento. Claro, entonces para eso es que nosotros utilizamos toda esta tecnología para poder diferenciar lo que puede ser, digamos, lo que me parece y lo que es de verdad, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, yo agarrándote un poquito de lo que tú dices, ¿no? A mí me pasa muchas veces de que puedo estar escuchando, yo soy muy miedoso, Mari, para esas cosas, pero puedo haber estado escuchando en mi casa de repente algún movimiento y automáticamente quiero ligarlo con el hecho de que puede ser, pues no sé, algo que estuvo mal acomodado y justo se cayó, de repente mis perros estuvieron y justo lo golpearon. ¿Cómo me puedo dar cuenta realmente si es que es eso o si es que realmente hay un cuerpo en mi casa? O sea, si es que no tengo esa facilidad de que... Hay la presencia de algo, claro, ¿no? De algo que no se sabe exactamente qué es. Por ejemplo, a mí me sucede que cuando yo puedo estar sola en mi casa, pero siento que hay alguien, no hay nadie, y tengo así como... Lo que hacer es no dejarlo dormir, para que se vaya debilitando. La persona se va agotando y entonces en ese momento es fácil pensar en poder realizar, digamos, la posesión. Es lo primero entonces, que no te dejen dormir con estos ruidos que ya habíamos comentado antes. Y el amigo imaginario, en algún momento todos hemos tenido un amigo imaginario. ¿Qué tanto hay que hacerle caso al amigo imaginario? ¿Los niños tienen esa capacidad de poder ver? Bueno, te voy a decir de que ellos son seres mucho más puros. Y hay que prestarle mucha atención a esto del amigo imaginario, porque a veces
yo tengo casos muy particulares. Por ejemplo, había un niño que le relataba a sus padres que se quedaba dormido en el colegio. Pero, hijito, ¿por qué no duermes? Es que en la noche está el señor ahí y no me deja dormir. ¿Y quién es el señor? Y le describía a una persona con una indumentaria. Y entonces los padres decían, bueno, seguramente es la imaginación del pequeño. Pero comenzó a utilizar algunos temas y comenzó a utilizar algún lenguaje que no era, pues, el lenguaje coloquial de la familia, ¿no? Y se dieron cuenta. ¿Y qué entonces, hicieron? ¿de dónde ha sacado esa palabra? Claro, obvio. Y entonces él decía, es que Samuel habla así. Samuel. Y tenía nombre. Y de pronto ya tenía nombre, etc. ¿Y por qué nunca puedo ver yo a Samuel? Es que él no quiere que tú estés cuando él viene. ¡Oh! Y me desmayé. Entonces lo que hicimos fue colocar unas cámaras y, oh, maravilla, aparece el niño y el contorno de una persona en la esquina de su cama. Samuel. Y se identificó quién era, o sea, de dónde venía, qué había pasado. Este era el caso de un joven que por una decepción amorosa se suicidó ahí. Y agarraba y le decía al niño literalmente que la vida era terrible, que uno sufría mucho, que mejor si él se moría era un gasto menos para sus padres y iba a ser mucho más feliz. Ahora, imagínate, ¿no? Imagínate lo que el niño todo lo también que se está puede percibiendo, o sea, lo que el bebé está recibiendo y obviamente, felizmente, que lo pudo comunicar a sus padres. Ese es el momento como para llamar al especialista. Mira, que muchas veces si las bueno, maestras juegan un rol fundamental. A veces los niños dibujan y sus dibujos muestran escenas pues súper cuentas, ¿no? Escenas explícitas de sexo, de violación, etc. Y la profesora le dice, ¿por qué has visto esto? ¿Dónde has visto esto? Llama a los padres, seguramente usted tiene alguna película sucia y se ha descuidado y el niño lo ha visto y se ha quedado traumado con esto. No, jamás, en mi casa no tengo nada de eso, ni siquiera tenemos canal porno en el cable ni cosas por el estilo. Y le preguntan al niño, ¿y de dónde viene esto? No, es que así le hicieron daño a mi amiga.